buenos días. Reitero nuestras felicitaciones a los papás, aclarando, como bien dijo Antonio, no estamos celebrando a aquellos que tuvieron la capacidad de reproducirse. Hay muchos hombres que no debieron reproducirse. Celebramos a aquellos que se esfuerzan por cumplir con su responsabilidad bíblica, con la paternidad bíblica que corresponde, y estamos agradecidos con Dios por esos hombres, y porque aquí hay muchos de esos, ¿verdad? Espero. Ahora, hoy vamos a hacer un alto en nuestro estudio para enfocarnos en el Día del Padre, pero quiero aclarar que no es como en las escuelas, que va a haber festival del Día de la Madre y no hay clases, ¿verdad? Y es nada más como que la fiesta, el convivio y ya, no hacemos eso. Este es el Día del Señor. Venimos a servirle, venimos a aprender de Él. Cuando decimos que celebramos a los papás, decimos, bueno, vamos a orientar un poco lo que hacemos, específicamente en el Día del Señor, enfocarlo a los papás, pero seguimos aprendiendo de quién es Dios y vamos a conocer de Dios por medio de la palabra, aunque enfocándonos en este día en particular en la paternidad bíblica, en uno de los muchos temas que tienen que ver con la paternidad bíblica. Así que no es un día libre, no es un día de que es Día del Padre, bueno, entonces no voy, es el Día del Señor. ¿Me explico? No es opcional. Como hijos de Dios, obedecemos, nos congregamos. Obviamente puede haber situaciones de causa mayor, situaciones que en alguna circunstancia, puesto que también tenemos familia no cristiana, pueden ser usados para glorificar a Dios, aunque no hayamos venido el día de hoy. Pero en ningún momento un festival de la escuela tiene que ver con lo que hacemos aquí, ¿verdad? Venimos a conocer de Dios, vamos a estudiar y vamos a enfocarnos en conocer de Dios, pero partiendo de un tema que tiene que ver con la paternidad bíblica y no la paternidad de Dios hacia nosotros, porque la Biblia habla de Dios como nuestro Padre, sino la paternidad que corresponde al ser humano, aquel que ha nacido de nuevo y que busca obedecer a su Señor. Por eso el día de hoy vamos a estudiar un pasaje en Deuteronomio capítulo 11, versículo 19 al 20, por favor. Deuteronomio 11, 19 al 20. Dice, enséñaselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Este versículo fue tomado como base por nuestros hermanos y hermanas que organizaron el evento de la decoración. Cada evento que hacemos le damos un enfoque bíblico, debe de transmitir una verdad bíblica o un concepto bíblico, y este es el pasaje que se usará o se usó, ya lo estamos usando como base para el Día del Padre, y tiene que ver con la responsabilidad de los padres. Ahora, claro, este pasaje no está hablando solamente a los padres, sino en general padres, incluyendo padre y madre. Tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Pero en el contexto del día de hoy vamos a enfocarnos en la responsabilidad que corresponde al padre. Cuando dice enséñenles es un plural masculino. Podemos decir, bueno, está enfocados en los hombres, pero Moisés en este capítulo, bueno, prácticamente todo Deuteronomio, está hablando a los israelitas, recordándoles todo lo que han pasado, exhortándoles que obedezcan a Dios, que amen a Dios, y este pasaje en particular forma parte de una advertencia. Moisés advierte a los israelitas sobre un peligro en específico, las consecuencias de no ser librados, de no librarte a ti mismo de ese peligro, cómo librarte de ese peligro y la recompensa por mantenerte alejado de ese peligro. Y eso es lo que vamos a estudiar. Así que, así como estamos, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque nos has concedido el enorme privilegio de ser llamados tus hijos. Tú eres nuestro Padre que está en los cielos, pero que un día estaremos contigo durante toda la eternidad. Ya no habrá esta separación temporal entre tú y nosotros, sino que habitaremos contigo. Tú serás nuestro Dios, nuestro Padre, directamente, Señor. Podremos convivir contigo. Y nos has llamado a imitarte. Jesús nos enseñó a orar al Padre. Jesús nos enseñó cómo agradar al Padre.
quién es el Padre, de manera que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos lo que es ser un padre. Señor, que podamos aprender cada vez más de ti y que en el estudio del día de hoy nos enseñes a ser padres conforme a tu corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta exhortación, quiero aclarar también, corresponde a aquellos que viven bajo la ley de Moisés. Cuando habla de recibir bendición o de recibir la ira de Dios, está hablando de aquellos que están bajo la ley de Moisés, un pacto por obras. El pacto por obras consiste en que si tú haces lo bueno, Dios te va a bendecir. Si haces lo malo, te va a maldecir. De ti depende. Te portas bien, te portas mal, te va mal. El pacto por obras. Pero nosotros no estamos en un pacto por obras. Estamos en el pacto por gracia. Por gracia se nos han concedido las bendiciones en Cristo. No buscamos las bendiciones de Dios. Toda bendición ya se nos concedió en Cristo. No estamos buscando obtener algo de parte de Dios. Dios ya nos dio todas las cosas en Cristo. Así que los cristianos no obedecemos a Dios por obtener una bendición. Obedecemos a Dios por gratitud. Gratitud por todo lo que ya nos dio en Cristo. Pero, a pesar de que este pasaje tiene que ver con el Antiguo Testamento, aplica para nosotros. Y quiero ser cuidadoso en esto. Siempre hemos dicho, cuando analices el Antiguo Testamento, tienes que estar consciente que no todo aplica para nosotros. Muchas cosas que están ahí van a aplicar específicamente a, digamos, los que viven bajo la ley de Moisés, o una ciudad en particular, cierta reinado, etcétera. Pero cuando vemos la advertencia y sobre todo la parte de que debemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, es algo que encontramos confirmado y afirmado en el Nuevo Testamento. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Así que la advertencia de Moisés y la instrucción de que los israelitas enseñen a sus hijos y les repitan las palabras de Dios en todo momento, aplica también para nosotros. Ahora, los versículos 19 y 20 de Deuteronomio 11, como les comenté, forman parte de una advertencia. Vamos a leer la advertencia completa para entender el contexto. Deuteronomio 11, 16 al 21. Dice, cuidado, no se dejen seducir. No se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva. El suelo no dará sus frutos y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Y enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten, escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. Esta es la advertencia completa. Se habla de la advertencia o se describe de la advertencia, el peligro, cómo te mantienes lejos de ese peligro y la recompensa por alejarte de ese peligro. Advertencia es el versículo 16. Cuidado, no se dejen seducir. No se descarríen ni adoren a otros dioses ni se inclinen ante ellos. Esa es la advertencia. Cuidado. El peligro, versículo 17. Porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva, el suelo no dará sus frutos y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. Este peligro, esta parte de que la ira de Dios será con ustedes, no aplica para los que estamos bajo el pacto de la gracia. Jesús ya pagó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. La ira de Dios no será para nosotros, porque ya fuimos librados de la ira. Este parte específico, el versículo 17, sobre que la ira del Señor se encienda sobre aquellos que no hagan caso de la advertencia, no aplica para nosotros. ¿Cuál es la forma de escapar de ese peligro? Versículo 18 al 20. Deuteronomio 11, 18 al 20. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa
y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten, escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Según Moisés, esto es lo que debes hacer para alejarte del peligro, de la seducción, de la idolatría. ¿Cuál es la recompensa? Versículo 21, así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. Y este versículo 21 tampoco aplica para nosotros. Es decir, el esquema de castigo y recompensa no aplica bajo el pacto de la gracia. Pero la advertencia y lo que los padres deben de hacer con los hijos sí aplica. Por eso tenemos que conocer bien el contexto. Moisés está hablando a los israelitas en general, a los que están a punto de cruzar el Jordán, a punto de entrar a la tierra prometida, pero no para recibirla directamente, sino para empezar a desalojar a los moradores de esos lugares, que la Biblia los describe como seres abominables, hacían cosas abominables a los ojos de Dios. Entonces, cuando les dice a Moisés, ustedes ya vieron, y lo puedes leer en todo el capítulo, ustedes ya vieron todo lo que el Señor hizo para sacarlos de Egipto. Conocen su poder, conocen todo lo que puede suceder con aquellos que obedecen a Dios y con aquellos que desobedecen a Dios. Y les exhorta, cuidado con la idolatría de los moradores de la tierra a la que van. Ustedes van allá y no deben dejar ser seducidos por lo que los moradores de esa tierra hacen. Y la clave está en algo que tú haces, si fueses una israelita, y lo que haces con tus hijos. Entonces, dejando en claro que nosotros no obedecemos para obtener recompensa y no vamos a experimentar la ira de Dios a causa de nuestro pecado, puesto que Cristo ya pagó y todas las bendiciones ya las tenemos en Cristo, esto no aplica, pero sí la advertencia y lo que tenemos que hacer para mantenernos alejados de eso. Así que nos vamos a enfocar primero en la advertencia y luego en la forma de evitarla, que la forma de evitarla tiene que ver con los padres. La advertencia, cuidado, no se dejen seducir. Ahí se resume, ¿verdad? Esto es interesante porque cuando dice, no se dejen seducir, no se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, está hablando específicamente de los primeros 2 de los 10 mandamientos. Vamos a recordarlos en Éxodo 20, 1 al 6. Hace mucho lo vimos en Éxodo, ¿verdad? Estamos ya a punto de terminar el libro de Éxodo. Dice Éxodo 21 al 6, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Versículo 2, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Ese es el primer mandamiento. Segundo mandamiento, versículo 4, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Los primeros 2 mandamientos. A veces suena complicado entender cómo nosotros hoy en día podríamos quebrantar estos primeros 2 mandamientos. En aquel entonces sabemos que era muy común que la gente se hiciera figuras que representan cosas como animales, seres humanos mezclados con animales, algunos elementos o fenómenos naturales, etc., y los usaban como un medio para obtener cosas de los dioses. Si querían, por ejemplo, resolver un problema de fertilidad, tenían ciertos dioses para eso, representados con ciertas figuras, y adorando esas figuras, obtendrían un beneficio de ese Dios, con D minúscula, de ese ídolo. Ahora, dicen algunos, nosotros no hacemos eso. Bueno, en México muchos todavía hacen eso, ¿verdad? No sé en otros países, pero en México muchos siguen haciendo eso. Vete a ciertos lugares en el centro de la ciudad y fíjate bien lo que venden. ¿Qué clase de figuras, qué clase de objetos venden? Fíjate, entra a un negocio y casi siempre tienen imagen de algo, ya sea un Buda panzón, que así los ponen siempre, ¿verdad? Que representa la abundancia, una crucecita hecha como de ciertas ramitas, alguna imagen de la Virgen, etcétera, etcétera. Y la tienen ahí porque consideran que el hecho de tenerlo ahí va a hacer que sean bendecidos por aquello que representa esa imagen. Y que sí, es común que lo hagamos, pero dices, oye,
Pero nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Entonces ya no vas a caer en la idolatría por eso. Por supuesto que no. Como quiera estás expuesto a la idolatría, aunque no te hagas una figurita. Por eso ese es el segundo mandamiento. La figurita que haces representando a alguna deidad y que le rindes honores o te postras ante esa imagen es el segundo mandamiento. El primer mandamiento es no tengas dioses ajenos. Solo hay un Dios. Por eso cuando tratamos de definir qué es la idolatría, decimos idolatría en términos generales, es aquello que ocupa el lugar que solo le corresponde a Dios. Es amar más algo o a alguien que a Dios. Y no estoy hablando propiamente del amor filos o del sentimiento, sino del ágape, a qué le dedicas más tiempo. ¿Me explico? Y en eso todos estamos expuestos a la idolatría, a tu trabajo, el deporte, los hijos, la salud, tu cuerpo, el carro, etcétera. ¿Qué teléfono traes? Hay quienes aman más a su teléfono que a sus hijos. ¿Cómo sabes eso? Ay, por favor, es un teléfono, sí, pero ¿cuánto les cuesta ese teléfono y cuánto le invierten a sus hijos? ¿Verdad? Hay personas que tienen enormes cantidades de dinero invertidas en su celular o en el estéreo de su coche, pero a sus hijos casi no les invierten dinero. ¿A quién aman más? No, es que yo amo más a mi hijo, quizás emocionalmente. Sientes algo más fuerte por tu hijo que por tu teléfono. Pero considerando el amor ágape, que es por decisión, obviamente amas más a tu teléfono que a tus hijos. Y no se diga de Dios, ¿verdad? Amamos muchas cosas antes que a Dios, porque tienen prioridad antes que las cosas de Dios. Hacemos lo que cualquier cosa nos demande antes que obedecer a Dios. Y eso demuestra que eres un idólatra. Tienes un ídolo, aunque no tienes la figurita. No estás quebrantando el segundo mandamiento, pero sí el primero. Y aquí la advertencia a los israelitas es sobre los dos. No nada más el hecho de hacerte una figura, sino de que haya algo, alguien a quien amas más que a Dios. ¿Pero por qué haríamos eso? Si nosotros ya somos cristianos, ¿podemos cometer el pecado de idolatría? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cuál es la forma o la explicación por qué alguien en sus 5 sentidos, si conocemos a Dios, por ejemplo los israelitas, ya vieron todo el poder de Dios, por qué razón querrían olvidarse de Dios e irse tras los ídolos? ¿Por qué nosotros, si conocemos a Dios, por qué querríamos tener ídolos? Bueno, la advertencia nos deja claro por qué. Versículo 16, Deuteronomio 16, cuidado, no se dejen seducir. Ahí está la clave, no se dejen seducir. Cuando dice cuidado, es el hebreo shamar, mantener, vigilar, preservar. Te lo está diciendo a ti en lo particular. Cuidado, ten cuidado tú. No se dejen seducir. La palabra seducir, se debe traducir como fascinar, atraer, seducir. Otra traducción es ser espacioso, amplio o abierto. Yo me quedé pensando que tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? ¿Cómo determinas cuándo la traducción más apropiada debería ser espacioso, amplio, abierto? ¿Y cuándo debería ser fascinar, atraer o seducir? Bueno, me parece que las palabras de Jesús nos aclaran eso. Vamos a Mateo 7, versículo 13 al 14. Mateo 7, 13 al 14 dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Y aquí Jesús utiliza una imagen muy interesante. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Y angosto, estrecha la puerta que te lleva a la salvación. ¿Cuál te es más atractiva? La ancha, el camino espacioso, donde no tienes que esforzarte mucho, donde las cosas son más simples, donde va la mayoría de la gente. Por eso es que cuando dice no te dejes seducir, aplica en ser atractivo y aplica en ser espacioso, amplio o abierto, que eso es lo que lo hace atractivo. Fíjate bien, al estudiar la Escritura puedes darte cuenta que en la gran mayoría de los casos, las mayorías no tienen la razón.
Las mayorías están en contra de Dios. Sin embargo, el ser humano tiene esta tendencia a sentirse bien si hace lo que la mayoría hace. Por eso hay un dicho que no es bíblico, pero me parece que es correcto, cuando dice mal de muchos, consuelo de tontos. Mal de muchos, consuelo de tontos. Estás haciendo lo malo, pero todos lo hacen, entonces no debe estar tan mal. Qué tonto. Eso es lo que significa. Entonces, ¿por qué es atractiva la idolatría? Porque Jesús lo dice, estrecha, angosto es el camino a las cosas correctas, a las cosas que llegan a la vida, pero espacioso, amplio, atractivo, lo que lleva a la destrucción. Seguir a Dios es difícil, implica negarte a ti mismo. Seguir cualquier otra cosa es fácil, porque te dejas guiar por ti mismo. El camino que lleva a la destrucción tiene que ver con la idolatría, porque muestras más amor a las cosas del mundo, que el mundo es opuesto a Dios, muestras más amor a las cosas del mundo porque son más atractivas, porque batallas menos, que las mayorías van hacia allá, porque todo el mundo lo hace. Ir contra corriente te va a hacer resaltar, te va a poner en la vista de todos, vas a ser el aguafiestas siempre. Nadie quiere ser el aguafiestas. Cuando todos están dispuestos a hacer algo y sale uno que dice, no, yo creo que no, ay, ya vas a empezar. ¿Para qué te invitábamos? ¿Se entiende? Bueno, ese es el camino correcto, cuando se trata de comparar lo que el mundo quiere y lo que Dios quiere. A nadie nos gusta batallar. Todos queremos las cosas lo más fácil posible. Está en nuestra naturaleza. La idolatría es atractiva porque te da un beneficio, mientras que no requeriste mucho esfuerzo. Obtienes una retribución, obtienes placer, sin tener que esperar. Muchas cosas en el camino de Dios no vas a poder realizarlas hasta que sea el tiempo debido, según la sabiduría de Dios. Pero en el mundo puedes hacer lo que tú quieras, sin tener que esperar. Eso es lo que se transmite cada vez con más facilidad y cada vez las generaciones lo adoptan con mayor felicidad. Antes, para poder tener intimidad sexual con una chica, tenías que casarte con ella, ¿verdad? Y si tenían intimidad sexual antes de casarse y resultaba embarazada, tenías que casarte con ella. Las chicas, que no eran fáciles, sabían que si se entregaban a sus novios antes de casarse, ya no iba a haber boda. Ahora las chicas no piensan eso. Ahora se burlan de la que piensa en esperar hasta casarse. Ahora aconsejan psicólogos, maestros, que experimentes sexualmente con la mayor cantidad de compañeros y compañeras que puedas, para que cuando te cases estés seguro que esa es la persona correcta. Y eso es lo que hacen las mayorías. No tienes nada que esperar. Y cuando se inventó la píldora anticonceptiva, fue un boom en toda esa indecencia. Porque ya no había tanto peligro. Ya no tengo que casarme incluso por tener relaciones sexuales porque ya no se embaraza. Y si se embaraza hoy en día es más fácil porque nada más abortas y ya. ¿Quién va a mantenerse en los caminos antiguos ante tanta facilidad para obtener el placer que buscas de inmediato, sin tener que esperar, sin compromisos, sin firmar ante la ley para que se use la fuerza pública y te obligue a cumplir tus responsabilidades? No, dicen, mi amor no necesita papeles. Pues qué conveniente, porque sin papeles nadie te va a obligar a hacer lo que debes hacer. Es atractiva la idolatría. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, ellos estaban a punto de entrar a una tierra donde la perversión era asombrosamente grave. Bueno, Hernán, pero nosotros no estamos allá. Sí, pero aplica para nosotros. 1 Corintios 10:14. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Es exactamente lo mismo. La advertencia contra la idolatría y la forma de evitarla, que tiene que ver con instruir primero a ti mismo y luego a tus hijos, aplica para nuestro contexto en el Nuevo Testamento, bajo el pacto de la gracia,
que se nos ordena que huyamos de la idolatría, evítala, y que también instruyamos a nuestros hijos. Por eso, aunque en Deuteronomio la parte de recibir la ira o la recompensa no aplica para nosotros, la advertencia contra la idolatría sigue vigente. Nuestra responsabilidad con nosotros mismos y para con nuestros hijos sigue vigente. Los cananitas hacían cosas abominables. Leamos algunas de las cosas en Deuteronomio 18, 9 al 12. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia esas naciones. Ok, ¿qué es las cosas que hacían? ¿Sacrificaban a sus hijos? Algunos otros pasajes dicen que los pasan por fuego. Registros históricos dicen que había una enorme figura metálica con los brazos extendidos de esta manera, calentada al rojo vivo por el fuego, y los padres que deseaban obtener algo de esa deidad, normalmente era Moloch, ponían a sus hijos en los brazos de esa figura al rojo vivo y eran quemados hasta la muerte. ¿Por qué hacían eso? Para obtener un beneficio. Estaban dispuestos a sacrificar a sus propios hijos. Y leí que, según algunos registros indican, que era tal el llanto de esas criaturas que implementaban tambores y los tocaban lo más fuerte que pudieran para dejar de escuchar los llantos y enfocarse en el beneficio que obtendrían. En cuanto a lo demás, adivinación, brujería, hechicería, conjuros, medium, consultar a los muertos, eso lo siguen haciendo la gente, ¿verdad? Le dicen, no, pero eso de sacrificar a los hijos, no, eso es un extremo. Bueno, ahorita analizamos eso. Pero el punto es, ¿por qué son tan bárbaros? ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque es el precio que tenían que pagar por tener aquello que buscaban. Había un beneficio de por medio. Tenían que hacer sacrificios para poder obtenerlo. Y ese es el punto del problema. Eso es lo que hace atractiva a la idolatría. Te ofrece cosas que difícilmente obtendrías de parte de Dios porque Dios las prohíbe o porque Dios considera que no es el tiempo todavía. Hay instrucciones bíblicas muy claras sobre cuándo es el momento para la relación sexual, cuándo es el momento para pensar en tener una pareja, ni siquiera antes de la relación sexual, una pareja. Hay momento para estudiar, hay momento para trabajar, hay momento para llorar, pero queremos hacer las cosas como nosotros queremos, cuando nosotros queremos, y entonces la idolatría se vuelve atractiva, porque me ofrece eso que busco. Es un camino fácil, espacioso, que casi todos toman. ¿Quién va a querer ir en contra de la corriente y decir, no, lo que yo quiero no importa? Lo que yo quiero no es lo más importante. Voy a someterme antes de hacer lo que la mayoría hace. Pues eso es lo que se supone identifica a los cristianos. ¿Cuál es la forma de evitar esa idolatría? Deuteronomio 11, 18 al 20. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átelas en sus manos como un signo y llévelas en su frente como una marca. Eso es la responsabilidad que pone Dios a través de Moisés en los padres. Versículo 19 y 20. Enséñalas a sus hijos y repítanselas cuando están en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Esta es la segunda parte. Primero, en ti mismo, tú mismo. Segundo, tus hijos. Esto te mantiene alejado de la idolatría. Vamos un poco más a detalle. Cuando dice grábense estas palabras, grábense, el hebreo se traduce como poner. Pon estas palabras, está hablando de todo lo que Dios les ordenó hacer. En nuestro caso hablamos de la Escritura, toda la palabra de Dios. Pon la palabra de Dios, es algo que tú haces. Tú, pon la palabra de Dios, dice, en el corazón y en la mente. Tu corazón y tu mente. La palabra corazón aquí, levav, hombre interior, mente, voluntad. No está hablando del corazón en términos de sentimientos o emociones. Habla de nuestra capacidad de razonar.
Y cuando dice mente, es el hebreo nefesh, alma, vida, uno mismo, persona, deseos, pasiones, emociones. Ahí está hablando no de la mente, aunque se nos traduce mente, sino de la parte emocional nuestra. Y lo que dice es, pon la palabra de Dios en tu mente y en tus emociones, en la forma en la que razonas y en lo que sientes. ¿Qué significa esto? No voy a pensar como yo quiero o como yo considero, sino que razono bíblicamente. No voy a sentir lo que yo quiero, sino que mis emociones están sujetas a la Escritura. Esa es la clave para mantenerte tú alejado de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría te ofrece cosas. Es un camino fácil, pero si yo razono bíblicamente y sujeto mis emociones a la Escritura, no voy a seguir ese camino. ¿Te fijas? No es, ve a la iglesia y ya no vas a ser idólatra. Puedes ser un idólatra aunque vengas a la iglesia. Porque no razonas bíblicamente, porque no sujetas tus emociones. Eso es lo más grave. Personas que se congregan regularmente y al mismo tiempo son idólatras. Porque piensan que de alguna manera, es triste, pero piensan que al venir aquí, dicen, aquí ya no entran los demonios, ¿verdad? Aquí hay como una capa protectora espiritual. El demonio quiere pasar y no puede, y nomás pasan los buenos. Y los malos se quedan afuera. O nadie pasaría, ¿verdad? Todos somos malos. Y no te asustes, pero los demonios los tienes ahí a un lado tuyo, y no son tus hijos. Hablo de los espirituales. Los demonios están en todas partes. ¿Por qué? Porque ese es el reino del maligno. Tienen autoridad sobre este mundo. La manera de evitar la idolatría está en tu razonamiento bíblico y en sujetar tus emociones, lo que hemos venido estudiando estos domingos. Segunda parte, tus hijos. Bueno, antes de eso, cuando dice, átelas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca, algunos lo llevaron a la aplicación literal, ¿verdad? Incluso en los tiempos de Jesús dice que se ponían cajitas con textos. Bueno, ¿crees tú que significa eso literalmente? Que el hecho de que traigas un texto bíblico en la mano o te lo cuelgues aquí te va a ayudar? No, yo no creo que sea algo bíblico. Más bien, algo literal. Lo que está diciendo es, siempre en tus manos y en tu mente, la palabra de Dios siempre debe estar visible. No te puedes ocultar. Siempre tienes que estar contemplando la palabra de Dios, sabiendo, teniendo presente la palabra de Dios. Entonces, razonas bíblicamente, sujetas tus emociones a lo que dice la Escritura y siempre tienes presente la palabra de Dios. Esa es la forma en la que no vas a ser seducido. Porque no vas a buscar satisfacer tus deseos. Vas a someter tus deseos. No estás pensando en la manera de obtener lo que quieres. Vas a aceptar lo que Dios ha decidido para ti, lo que en su soberanía y providencia te ha dado. Esa es la manera en que tú te evitas el peligro de la idolatría. Pero luego la parte de los hijos, versículo 19, enséñenselas a sus hijos. Y la palabra enséñenselas es muy interesante. El hebreo lamad, Concordancia Strong la traduce como ejercitarse en o aprender. Concordancia Exhaustiva Strong se traduce como aguijonear, provocar. ¿Cómo es que me traduces aprender como aguijonear? ¿Cuál es la relación entre ellas? Bueno, hay una pequeña explicación. Dice, la palabra como debe traducirse es provocar o molestar a alguien para estimular alguna acción o reacción. Provocar o molestar a alguien para estimular alguna acción o reacción. Y yo me acuerdo que quizás a muchos les ha pasado, o les pasó, más bien dicho, espero que ya no les estén pasando a los adultos. Cuando tienes que levantarte para ir a la escuela y todavía eres un niño, no tienes ganas de ir a la escuela, no tienes ganas de levantarte. Primero no tienes ganas de dormirte, ¿verdad? Te duermes a la fuerza y cuando es hora de levantarte, no quieres levantarte, aunque no querías dormirte. Y a veces las mamás usaban técnicas y estrategias para levantarte. Y muchas de ellas tenían que ver con molestarte, ¿verdad? Si estás dormido y está frío y bien tapadito, levántate y te quitan la cobija, ¿verdad? Y te da frío y te tienes que levantar. Hay quienes les mentían con la hora, ¿verdad? Se tenían que levantar a las 6. Levántate, ya son las 6:30. Bien asustado, 5:30, ¿verdad?
Les dijeron mentiras, es pecado como quiera, ¿verdad? Arrepiéntense, mamá, si hicieron eso. Otras molestaban con algo. A veces le quitaban un palito de la escoba y ahí están en la nariz, en la oreja, para que te levantes. Bueno, ese es el sentido de esta palabra. Provócalo, moléstalo para estimular alguna reacción. ¿Te fijas? Eso es lo que se nos traduce como enséñenselas a sus hijos. Y nos debe hacer entender que no se trata de que nuestros hijos van a estar anhelando hacer las cosas que Dios quiere, sino que tú tienes que hacer que ellos reaccionen de la manera correcta. Obviamente no podemos pensar en molestarlos, porque ya leímos un versículo en Efesios que dice, no provoquen a ir a sus hijos, no hagan enojar a sus hijos. Entonces no es para molestar, pero implica que tú tienes que hacer algo que provoque que ellos hagan un cambio, piensen, reflexionen. Y repítanselas cuando estés en su casa, cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. O sea, siempre. Cuando te levantas, cuando andas por el camino, cuando estés en tu casa, cuando te acuestes. Siempre. También podemos decir que esto es literal. Siempre voy a estar diciéndole a mi hijo siempre, siempre, siempre lo que tiene que hacer. No. No es la memorización lo que te hace entender. Notemos que Moisés le pide a los israelitas que ellos se cuiden, que ellos pongan la palabra de Dios en su razonamiento, en sus emociones, que siempre la tengan a la vista. Pero cuando habla de los hijos, no le pide lo mismo a los hijos. Le dice, padres, hagan que sus hijos reaccionen. Repítanselo. Fíjate bien, se asume una automotivación en los padres por buscar a Dios, pero no en los hijos. Una decisión voluntaria de los padres por tener la palabra de Dios presente, pero no en los hijos. ¿Por qué? Bueno, mucho tiene que ver la edad de los hijos, y aquí no se especifica. Pero si estás hablando de enseñarles, tiene que ser una edad en la que ya razonan, en la que pueden comprender ciertas cosas. Pero sabemos que la naturaleza humana no busca a Dios, dice la Escritura. Nadie busca a Dios, nadie busca lo bueno. Si tu hijo tiene la opción de un camino difícil y un camino fácil, ¿cuál va a tomar? El camino fácil. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana. ¿Y cuál es la responsabilidad de los padres? Estar ahí para hacer que reaccionen, provocar un cambio. Ellos nos van a estar diciendo, oh Padre mío, ¿cuál es el camino que debo seguir? ¿Verdad? ¿Cuál es la responsabilidad? Para que nosotros estemos alejados de la idolatría, nosotros tenemos que tener el cuidado de poner la palabra de Dios en nuestro razonamiento, sujetar nuestras emociones a la palabra de Dios, tener siempre a la vista, siempre presente la palabra de Dios. Pero para que nuestros hijos sean librados de esa idolatría, nosotros tenemos que provocarlos. ¿Entiendes? El peligro de la idolatría, en el caso de nuestros hijos, es muy grave. Ellos no tienen la misma noción que los padres, no han aprendido las mismas cosas, no tienen la misma motivación. La gran mayoría puede decir, mis hijos ni siquiera han nacido de nuevo. No les van a hacer leer la Biblia, no les van a hacer buscar a Dios porque no han nacido de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí es lo que dice, incluso en el Nuevo Testamento, instrúyeles. No significa que los vamos a convertir, no hay poder humano para convertir a una persona. El nuevo nacimiento es algo que Dios hace y solamente Él hace. No puedes convencer a alguien que ha pecado, tampoco puedes hacer eso. Jesús dijo que es el Espíritu de Dios el que convence al mundo de pecado. Entonces, si tú crees que diciéndole a tu hijo, eso está mal, eso está mal, eso está mal, hasta que lo fastidies, va a hacer que un día comprenda, eso está mal, no. ¿Cómo lo haces entonces? Pues eso es lo que cada padre debe hacer según su hijo, que cada hijo es diferente. Pero la instrucción no es nada más repíteselas. Lo primero es, provócalos. Haz algo que los lleve a una acción.
Esa es la parte interesante que a veces como padres no tenemos en cuenta. Versículo 20, escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. En los postes de su casa, bueno, eso ya no sería necesario para mí, porque yo traería la palabra en la mano y en la frente. ¿Por qué lo escribo en los postes de la casa? Para mis hijos, para los que viven en mi casa, quizás no sean mis hijos. Algunos tendrán al abuelito, al tío, al primo. A veces tienen empleadas o empleados domésticos. Bueno, están en la casa para que todo el de la casa tenga presente la palabra de Dios. Y cuando habla de los portones de sus ciudades, ya está hablando del pueblo entero. Lo que hacemos unos por otros, el pueblo entero debe tener presente la palabra de Dios. No aplica para nosotros. Aunque claro que debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para que la palabra de Dios esté presente en la mayor cantidad de personas, aunque no sean cristianos. Ellos, bajo la ley de Moisés, están en un pacto corporativo. Todo el pueblo tiene que cumplirlo, no es individual. Todos tenían que cuidarse, porque si uno fallaba, todo el pueblo la llevaba. Gracias a Dios ya no es así, ¿verdad? Si no, ¿cómo estaríamos? Entonces, notemos que la responsabilidad de los padres en primera instancia es sobre sí mismos, en segunda instancia sobre sus hijos. Un padre que no hace primero poner la palabra de Dios en su razonamiento y sujetar sus emociones, nada va a hacer con sus hijos. Y aunque lo intente, no va a ser eficiente. ¿Por qué? Porque los hijos, incluso podemos decir todo el género humano, aprendemos más por imitación que por la audición. Aprendes más por lo que ves que por lo que escuchas. Si nosotros como padres no hacemos lo que corresponde, aunque les digas y les repitas a sus hijos, mira, lee todo esto, tienes que aprender de todo este salmo, tienes que leer todo este capítulo, si no, no sales, pero no están viendo que realmente hay un beneficio en eso, de nada te va a servir. Te van a obedecer mientras no tengan el valor de engañarte, pero te van a empezar a engañar, te van a empezar a mentir, se van a esconder para hacer lo que ellos quieren hacer. Que no les has enseñado a pensar. Fíjate bien, provocar o molestar a alguien para estimular alguna acción o reacción. Esa es la responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos, pero no provocarlos a ira. No les va a gustar, ¿verdad? A nadie le gusta que lo obliguen a ir por el camino difícil, pero es nuestra responsabilidad hacerlo. Y al mismo tiempo, evitar que se enojen. Bueno, se van a molestar muchas veces. Pero ¿cómo le haces para que ellos lo hagan? Bueno, esa es la parte complicada. Y todo parte de que conozcas cuál es el problema. Mira, se espera, es triste, pero se espera que los hijos de los padres cristianos sean cristianos en automático. Y eso es absurdo. Hay una enseñanza muy errónea, que a mí me la enseñaron hace años. Decían, tú ocúpate en las cosas de Dios y Dios se va a ocupar de tus cosas. Tú te ocupas por la casa de Dios y Dios se va a ocupar de tu casa. Ok, veías la casa de esos individuos, era un desastre. No estoy hablando de bienes materiales, sino el desastre que era la familia. Ellos dijeron que enfocaron todo en Dios y Dios les falló. No, léete Deuteronomio 11 de perdido. Aquí puedes tú concluir que Dios dice, tú cuida mi casa y yo cuido la tuya. Por supuesto que no. Enséñaselas a tus hijos. Ahí está clara la instrucción. Tú cuidas de la casa de Dios y de tu casa. ¿Me explico? Ahora, quizás piensas, mis hijos no son así. Mira, esta analogía es simple. Canaán, israelitas. El mundo de los cristianos. Los israelitas van a Canaán. La advertencia es, no hagan lo que los cananitas hacen. ¿Qué es lo que oró Jesús? Juan 17. Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Se nos ha llamado a ser luz en las tinieblas, ir como ovejas en medio de lobos. Los israelitas van a entrar a la tierra prometida y sabemos lo que les va a pasar. Van a ser consumidos por la idolatría. La oración sacerdotal de Jesús, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Hay un paralelismo muy interesante.
No, los israelitas entraban a la tierra prometida para echar fuera a los moradores. Nosotros no vamos a echar fuera al mundo, pero estamos en el mundo. Dios no nos va a sacar de este mundo hasta que se cumplan nuestros días. Y la advertencia es: no seas como el mundo. Así que, ¿qué cosas hace el mundo hoy en día? ¿Qué cosas hacían los cananitas en aquel entonces? Lo mismo. Oye, Hernán, ¿pero no sacrifican a sus hijos? Claro que sí. ¿Qué es el aborto? Es matar a tu hijo por tu propio bienestar. Ya lo estudiamos, ¿se acuerdan? ¿Por qué está dispuesta una mujer a abortar? Porque no está preparada, porque tiene muchos problemas, porque tiene una vida por delante, quiere continuar sus estudios, no quiere sacrificar su carrera profesional, etcétera, etcétera. Es yo, mi bienestar. Este hijo va a arruinar mis planes, mejor lo mato para yo estar bien. La misma esencia de los sacrificios de niños que hacían los cananitas. Tengo una necesidad, voy y mato a mi niño, se lo entrego a ese Dios para que me bendiga. Es exactamente lo que hacen aquellas mujeres que van a abortar. Yo no quiero tener este hijo me va a traer problemas. Yo quiero mi bienestar, así que mátenlo. Es exactamente lo mismo. ¿Y sabes qué? Están repitiendo tantas y tantas veces que eso es normal y que es bueno, que la gente lo está creyendo. Y no la gente en general, tus hijos lo están creyendo. Se oye feo, pero es verdad, el mundo ha seducido a tus hijos. El mundo ha seducido a tus hijos. Es muy fácil comprobarlo. Tus hijos aman lo que el mundo ama, no aman las cosas de Dios. ¿Cómo lo sabes? El mundo repite una y otra vez sus mentiras. Y una mentira repetida 100 veces se vuelve verdad. Fue parte de la ideología nazi en su publicidad. Repite una mentira 100 veces y la gente va a terminar creyéndola, aunque sea una mentira. Y eso es lo que ha pasado con nuestros hijos. El mundo muestra siempre a todos felices, llenos de éxito. Fíjate, pon los videos de cantantes famosos. ¿Qué encuentras en los videos? Por lo general, una clara demostración de aceptación. Todos quieren al que está cantando. Y algunas veces el cantante dice: está bien feo. Y están todas las chavas ahí atrás de ellos. En el video. Bueno, y a veces también tristemente en la realidad. Pero no es ellos, es el dinero, ¿verdad? Son grandemente aceptados, son felices, materialmente, sin problemas. Es la felicidad. ¿Has escuchado que tu hijo quiere ser cantante? ¿Por qué? Es que adoro edificar las vidas de las personas cuando cantan. No, quieren la fama. ¿Por qué? Porque es lo que ven. Aman lo que el mundo ofrece. Pero diles: ponte a estudiar la Biblia. ¿Qué tantas ganas van a tener? Ninguna. El mundo les promete muchas cosas que desean tener. Es la naturaleza humana. Y siguen los patrones del mundo con tal de obtenerlas. Lo comenté hace varias semanas. Cada vez más muchachitos, adolescentes hacia arriba, se declaran abiertamente bisexuales. Dije: qué mentira más grande. No lo son, pero así nadie les va a acusar, nadie les va a criticar, van a ser aceptados, incluso admirados. Que uno le diga a otro: soy bisexual, y dicen: oh, como si fuese algo bueno. Para el mundo es bueno, es libertad para el mundo, y para la Escritura es maldición, es condenación. Pero ¿a quién le están haciendo caso tus hijos? Mira, tus hijos hoy en día están siendo educados para tener una sola opinión. Y cualquiera que se atreva a cuestionarla, le va mal socialmente. Si te atreves a decir que la homosexualidad es pecado, te va a ir muy mal. Sobre todo si tienes redes sociales. Si no tienes redes sociales y piensas que la homosexualidad está mal, no te va a pasar absolutamente nada, porque nadie se va a dar cuenta. Pero cuando en las redes sociales dices abiertamente eso, te va a ir mal si valoras eso. Cada vez más las redes sociales reemplazan a las redes personales. Piensa la gente que porque tiene 1000 seguidores, tiene 1000 amigos. Piensa la gente que porque tiene más seguidores es más aceptado. Y cuando los pierden, se deprimen. ¿De dónde viene esa idea? Nada que ver con la Escritura. El cristiano no está buscando la aprobación de nadie más que de Dios. Y por eso es que el cristiano puede ir en contra del mundo entero, porque no le importa lo que el mundo piense.
Lo que le importa es lo que Dios piensa de él, lo que Dios le ha mandado a hacer, y aunque pierda su vida, permanecerá fiel. Pero eso no lo piensan nuestros hijos. No quieren ser señalados, no quieren ser los aguafiestas. Han abrazado el concepto que el mundo ofrece. ¿Por qué? La respuesta es muy simple. ¿Qué están haciendo los papás? ¿Estás enseñándolos como dice la Escritura? Bueno, es que lo llevo a la clase de adolescentes en árbol plantado. Quiero aclarar muy bien eso. ¿De quién es la responsabilidad de enseñar a los hijos? De sus padres. Nosotros hemos estado a punto varias veces de quitar eso, completamente. Ni de niños pequeños, ni de adolescentes, quitarlo por completo. ¿Por qué? Porque los padres llegaron a la conclusión de que es la responsabilidad de la iglesia educar a los hijos. Y eso es completamente equivocado. Nuestra responsabilidad, nuestra intención es apoyar a los papás. Y como sabemos que algunos padres, o muchos de ellos en su momento, llegaron a la iglesia con una doctrina errónea, incapaces de transmitir doctrina correcta a sus hijos, o son nuevos en el Evangelio y no saben cómo enseñar a sus hijos, encuentren un apoyo en la congregación para que sus hijos sean instruidos a través de maestros. Pero los papás jamás han perdido la responsabilidad. Y si en algún momento eso genera confusión, vamos a quitar todas esas clases para que los papás tomen la responsabilidad que les corresponde. Porque tus hijos han sido seducidos por la idolatría. ¿Ya viste qué cantantes se escuchan? ¿Cómo se visten esos cantantes? Son hombres, parecen mujeres. Son mujeres, parecen prostitutas. Es lo que cantan. ¿Ya escuchaste con atención la letra? Les gusta mucho, la disfrutan, quieren ser como ellos, como ellas. La barrera entre masculino y femenino prácticamente es nula. Otra vez dije, mire la muchacha cantando, es hombre. Ah, caray, ¿es gay? No, así es. ¿Y por qué se viste como mujer? No existe vestirse como mujer. La ropa no dice que eres. Ah, ¿de dónde sacaste esa idea? ¿De la Biblia? No. La Biblia claramente ordena, el hombre no se vista como mujer, la mujer no se vista como hombre. Eso indica necesariamente que hay ropa de hombre y ropa de mujer. Varía de cultura en cultura, claro, pero hay una clara distinción entre la ropa masculina y la ropa femenina. Pero nuestros hijos han llegado a la conclusión de que eso es erróneo, no existe. Hay libertad. ¿Quién les está enseñando eso? El mundo, que constantemente les repite y les repite y les repite. ¿Dónde están los papás? ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Cómo es que estás aquí en la iglesia, pero tus hijos en la idolatría? Algo está muy mal. ¿No te estás dando cuenta de lo que está sucediendo? ¿Has tratado de hacer este experimento? Haz este experimento. Identifica qué grupito le gusta, qué cosas le gustan de algún artista, algún personaje, y luego critícalo. ¿Qué va a pasar? Sacan las uñas, ¿verdad? Se enojan, sacan todos los argumentos que han escuchado en la televisión, en todos los puros malos argumentos, pero los defienden como si fuesen verdaderos, como si fuesen la verdad absoluta. Al mismo tiempo dicen, no existe la verdad. Dices, es asombroso, ¿qué tanto han aprendido del mundo? ¿Y cómo puede ser que haya tanto del mundo y tan poco de Cristo? Porque los padres no estamos haciendo lo que corresponde. Qué triste que vengamos a la iglesia, nos congreguemos y entre nosotros, nuestros hijos estén entregados a la idolatría y ni cuenta te has dado. Nada vas a ganar si le dices, eso es malo, eso es pecado. Se va a reír en tu cara. Haz algo que lo lleve a reaccionar. Pon a prueba su razonamiento. Muéstrale que no tiene sentido lo que le están diciendo. Enséñale algo de lógica. Enséñale a filtrar lo que escucha. Poco a poco va a ir razonando, porque Dios nos dio un razonamiento. Poco a poco, según la misericordia de Dios, va a ir entendiendo por qué está mal, aunque todo el mundo lo ve bien. Van a ir entendiendo por qué no puedes decir cada quien su verdad y al mismo tiempo asegurar que ese es el camino verdadero. Es una contradicción. Si cada quien su verdad, no existe la verdad. Y no me puedes decir que eso es verdad. ¿Se entiende? Piensan sin lógica.
Y lo dicen con mucha seguridad. ¿Por qué? Porque es lo que oyen, es lo que ven. Y no estoy hablando de niños que viven en el mundo, no estoy hablando de muchachos jóvenes que están en el mundo, estoy hablando de los que vienen a congregarse a árbol plantado. Escucha su música, mira cómo visten sus héroes, sus heroínas, sus modelos a seguir. ¿Sabes qué palabrotas dice tu hijo? No las va a decir delante de ti. Se va a esconder para ver lo que sabe que no debe de ver, para hablar como sabe que no debe de hablar. Y no te das cuenta. ¿Sabes si tiene novio? ¿Novia? No te lo va a decir si ya le enseñaste que el modelo bíblico es diferente. Qué triste que todos sepan cosas de nuestros hijos que nosotros no sabemos. ¿Sabes si se declara homosexual, bisexual? ¿Sabes si se ha besado con otro del mismo sexo para probar? ¿Sabes? No sabes. ¿Cómo le vas a hacer entonces? ¿Cómo? Tienes que provocarlos, moverlos. Sé que me van a mentir, es la naturaleza humana. Lo que no quiero es que lo hagan a gusto. ¿Me explico? ¿Cuál es la diferencia entre el pecado de un mundano y el pecado de un cristiano? El cristiano no peca a gusto. Ambos pecan, pero el cristiano no está a gusto. Disfrutó su pecado, sí, pero después se siente terrible. Y tiene que ir a buscar a Dios. ¿Pero por qué se siente terrible? Porque hay convicción de pecado. Sabe que está mal. Nuestros hijos tienen que entender lo mismo. Primero, necesitamos el nuevo nacimiento, pero si no, mínimo en su razonamiento. Podrán fingir que son lo que quieran, pero internamente saben que no es lógico lo que están diciendo. No vamos a convertir a nuestros hijos, no podemos hacerlo. Pero llegará el día en que se marcharán de casa y elegirán el camino que mejor les parezca, pero mientras estén en nuestra casa, obedeceremos al Señor. Moverlos, provocarlos a que reaccionen, a que entiendan, que sepan defender lo que creen. ¿Estás seguro de lo que crees? ¿Estás seguro que tú te puedes declarar hombre y mujer hoy en día y cambiar como tú quieras? Defiéndelo. Te voy a criticar tu punto de vista. Te voy a hacer ver que no es lógico y razonable y necesito que lo pienses, no que te enojes. Que lo pienses, lo razones y me des una conclusión. Y si no puedes darme una conclusión, entonces ¿por qué crees que algo que es absurdo? No les va a gustar, ya lo sabemos, pero tienes que provocarlos a razonar. Peor si tú le compras las cosas que está escuchando. Si tú los llevas a esos lugares para que sigan aprendiendo. Si tú los motivas a que tengan más de esa mercancía. Qué terrible pecado de los padres. ¿Tus hijos saben defender el derecho a la vida? ¿O ni siquiera lo ven como un derecho? ¿Tus hijos reconocen un problema lógico cuando lo escuchan? ¿O ni siquiera saben qué es la lógica? ¿Comprenden tus hijos por qué la vida es sagrada? ¿O ellos concluyen que la vida no vale nada? Son tres cosas fundamentales que hacen una enorme distinción en nuestra cultura. Quien considera que se debe defender el derecho a la vida porque es sagrada y que nuestro vocabulario, nuestras charlas, nuestras ideas, nuestros propósitos deben ser lógicos y razonables, bueno, hay quien piensa así y ya está en contra del mundo. Y si no les has enseñado esas cosas a tu hijo, está en idolatría, está corriendo con el mundo, ni entiende lo que el mundo le dice, y no le importa porque todos lo hacen. Mientras nadie lo señale, va a estar en paz. No podemos permitir eso. Sí, nuestros hijos van a desobedecer como nosotros desobedecemos a Dios.
¿Nuestros hijos van a llegar al día en que se oculten de nosotros? Tal vez, muy probablemente sí, como nosotros lo hemos hecho con Dios, aunque sabemos que es absurdo porque Él es omnisciente y omnipresente. No te espantes porque tu hijo llegue a hacer eso. Prepáralo para cuando llegue ese día. Que aquí sepa claramente que lo que pretende hacer no tiene sentido. ¿Me explico? No es lo mismo a que esté convencido de que no es nada malo, que es bueno, que es amoroso. ¿Qué es inclusión hoy en día? Hace mucho tiempo inclusión era hacer que un niño en silla de ruedas juegue con los que no tenemos silla de ruedas. En preparar las banquetas y todo para que los discapacitados puedan tener el mismo acceso que nosotros. Aprender a hablar lenguaje de señas con el sordomudo. Eso era inclusivo. Ahora es aceptar los delirios de las personas que dicen que son perros, gatos, niños, niñas, las dos cosas al mismo tiempo. Género embrujado, género espejo. Piensan que porque aceptas esos delirios mentales eres inclusivo. ¡Qué absurdo! Esos delirios mentales son delirios mentales porque ni siquiera cumplen con las leyes básicas de la lógica. Pero nuestros hijos se sienten orgullosos de apoyarlos, de promoverlo. Ok, son humanos, sí, pero son tus hijos. Y tú conoces a Dios. Es difícil ser papá. No nada más te cuidas a ti, tienes que cuidar a tus hijos. Es imposible la tarea por nosotros mismos. Es imposible. Pero es una orden. ¿Qué hacemos entonces? Acudimos al Dios de los imposibles. No es yo cuido las cosas de Dios y Él cuida mis cosas. Yo cuido la casa de Dios y Él cuida mi casa. No, yo cuido mis cosas. Y las cosas de Dios cuido mi casa y la casa de Dios, porque Él me da la fortaleza para hacerlo. Y aun cuando me equivoco, ¿sabes qué? Descanso, porque Dios es soberano y nada pasa sin que Él lo permita. Y aún el error que cometí estuvo en los planes de Dios. Y a pesar de mi error, será usado para bien. Esa es nuestra confianza. Así que sí, tu hijo se va a enojar, se va a molestar, porque no lo dejas hacer lo que todos quieren hacer. No lo dejas hacer lo que todos hacen. Ahí está la muestra de amor. Espacioso es el camino que lleva a la destrucción. Amo a mi hijo, no lo voy a dejar ir por ahí. Y si un día se va de la casa y quiere hacerlo, entonces allá él. Pero mientras esté bajo mi responsabilidad, tengo que hacer lo que corresponde. Vas a llegar muy cansado del trabajo, no vas a querer estar discutiendo que si se viste como hombre o como mujer. No vas a querer tener debates de razonamiento con tus hijos. ¿Lo has vivido? Sentarte a decir, vamos a razonar, y te da sus razones y le contestas y empiezas a conocer cómo piensan. ¿Lo has hecho? Es agotador. Lo mejor sería, mira, no discutamos, vamos a ser felices. No, esa felicidad momentánea te va a traer grandes problemas a ti y a tu hijo. Ríes ahorita y lloras después. O lloras ahorita y ríes después. El hijo mimado, hay un proverbio, el hijo mimado avergüenza a su madre. Ayudémonos unos a otros. La parte de escríbelo en los portones, no lo vamos a hacer literal, pero pensemos en nuestra congregación por lo menos. Ayudémonos. Como iglesia estamos haciendo algo al respecto, no sé si te has dado cuenta o quizás los nuevos no lo saben. Cuando damos las clases, los maestros de adolescentes o de niños, intencionalmente está desfasado. Lo que vemos nosotros será enseñado después de algunos meses a los hijos. ¿Por qué? Porque queremos que los padres entiendan para que cuando llegue el momento en que los niños lo escuchen de sus maestros, los padres tengan cómo enseñarles, cómo aclararles y cómo explicarles. Es un apoyo para los padres, no es el reemplazo de lo que los padres deben hacer.
¿Y sabes qué? Hemos acabado de estudiar, todavía no acabamos, venimos estudiando las cosas que el mundo enseña y cómo contrarrestamos eso bíblicamente. ¿Cuál debe ser la postura del cristiano? Y se me hace. Necesito todavía validarlo con los ancianos y con los papás, que deberíamos adelantar esos temas ya a los hijos. Es lo que están viviendo, no a los niños de kinder, de primaria, sino a los adolescentes. Pero ya lo escuchaste tú, papá. Tú ya deberías saber decir de una forma razonable por qué la ideología de género no puede ser verdadera. Y debes de tener la capacidad de expresarlo en palabras y de decírselo a tu hijo de una manera que lo entienda. ¿No la tienes todavía? Humíllate ante Dios y dile, Señor, dame lo que necesito para obedecer tu palabra. Pero no quedes inmóvil, indiferente, pensando en que Dios un día va a hacer el milagro y tu hijo va a decir, oh Padre mío, ¿dónde está la palabra del Señor? Dios lo puede hacer, pero eso no va de acuerdo a la naturaleza humana. Provócalos, pero no los provoques a ira. Confronta sus ideas. Enséñalos a ser firmes en lo que piensan, para que cuando el mundo los rete, sepan qué hacer. Para cuando el mundo trate de burlarse de ellos, sepa dar razón de lo que creen y por qué lo creen. No le va a agradar al mundo, pero ellos podrán permanecer firmes. ¿Me explico? ¿Cómo andan tus hijos? Celebramos a los papás que enseñan a sus hijos cómo andan sus hijos. No, pues ya me voy de la celebración. Bueno, la buena noticia para nosotros, hijos de Dios, que tenemos un Dios fiel. Y a pesar de nuestros errores, Él sigue siendo fiel. Y que nuestros errores fueron permitidos por Él. O sea que hay un buen propósito. Sí, quizás he cometido muchos errores con mi hijo, pero está bajo el cuidado de Él. Estos errores fueron planeados por Él. Vienen de mi maldad, permitidos por Él, pero para bien. Ahora, ¿cómo empiezo a enmendar las cosas? ¿Cómo empiezo a poner orden? ¿Cómo me siento a hablar? A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que ves en el mundo? ¿Qué entiendes? ¿Qué piensas? Déjame conocer tu razonamiento. Y luego yo te voy a decir cuáles son los problemas que veo y defiéndete. Dime qué piensas. Dime por qué crees que yo estoy mal. Enséñalos a pensar. ¿Sabes? Primero les va a dar un shock. Tanto coraje que y lloran. Y así te va a pasar a ti cuando te confronten. Es lo normal. No sabemos lidiar con nuestras emociones. Cuando alguien te señala delante de otros, la adrenalina, el nerviosismo te va a inmovilizar. Espero que no te pase eso en público. Es mejor que te pase aquí, que pase en tu casa, que aprendas a lidiar con eso, que aprendas a escuchar una crítica y en lugar de ofenderte, trates de buscar y analizar, ¿es razonable lo que me dice o es absurdo? ¿Y cómo explicarlo? Si es razonable, entonces lo tomo en cuenta y lo medito, aunque sea en mi contra. Pero yo no estoy buscando estar bien, quiero hacer lo correcto. Esas son las cosas que nuestros hijos deben aprender, porque constantemente las van a vivir. Tenemos que enseñarlos a lidiar con esa presión. Tenemos que enseñarlos a cómo reaccionar cuando son confrontados, cuando son señalados, cuando quieren avergonzarse de ellos en público. Porque lo van a hacer. Si quieren seguir el camino de Dios, los van a tratar de avergonzar. En las escuelas, cuando regresen y empiecen a llegar a grados superiores, preparatoria, universidad, habrá maestros que los van a tratar de ridiculizar porque creen en Dios. Y nosotros debemos prepararlos para cuando llegue ese día. Si no pueden decirle a sus amiguitos que la ideología de género está mal, ¿qué crees que va a hacer cuando lo señalen en público? No lo van a hacer, jamás se van a defender. Hagamos lo que corresponde. Vamos a ponernos de pie. Bíblicamente, enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Hijos que están aquí que todavía dependen de sus padres,
te van a estar molestando. ¿Verdad? Si estabas bien a gusto haciendo lo que el mundo hace, espero en Dios que tus papás ya no te dejen estar a gusto. Y no te enojes. Te puedes molestar si quieres, es normal, pero no te enojes. Lo hacen porque te aman. Y no me importa, entonces, bueno, cuando te vayas de tu casa haces lo que tú quieras. Esto es simple. No soportas a tus papás, no soportas las reglas que te ponen, no soportas los castigos y las restricciones. Ve a vivir tú solo. Mantente tú solo. Cómprate tu casa. Compra tu comida. Consíguete tu trabajo. Y haz lo que tú quieras. No puedes. Entonces tienes que vivir con tus padres. Y te sujetas a las reglas de tus padres porque te aman. Porque aunque no puedas verlo, quieren lo mejor para ti. Aunque no puedas entenderlo, están obedeciendo a Dios cada vez que impiden que hagas lo que el mundo hace. Por eso te digo, te puedes molestar, pero no te puedes enojar. El amor tiene que ver con la verdad. El amor no se deleita en la maldad. Y si tus padres te aman, te enseñarán lo que es correcto aunque no te guste. Padres, cuando tu hijo se moleste, no deja de amarte. Es mejor que incomodes a tu hijo ahora, que no lo dejes estar a gusto si lo que está haciendo está mal. Es mejor que entres en conflicto ahora, que lo tienes en tu casa, que lo enseñes a razonar y que lo enseñes a pensar, para que cuando se vaya no te tortures a ti mismo, pensando que no le enseñaste a vivir, pensando que no lo enseñaste a defenderse, que no le enseñaste a defender la verdad. No, cuando se vaya y quiera hacer lo malo, oraremos y orarás por tus hijos, pero podrás decir, hice lo que corresponde. Yo no tengo el poder de convertir a un humano, no tengo el poder para convencerlo de pecado, pero fui fiel a lo que mi Señor me encomendó. Espero que Dios tenga misericordia de mis hijos. Esa es la oración correcta de un padre cuyo hijo se ha descarriado, cuyo hijo ha seguido el mundo a pesar de que se le enseñó bíblicamente. Descansamos en que Dios tiene poder para traerlo de regreso, si a Él le place hacerlo, pero que ninguno de nosotros se atormente porque no hizo lo correcto. Debí enseñarle cómo defender la verdad con lógica y razonamiento. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cualquiera que dice que no hay verdad absoluta está negando a Cristo. Hay básicos, cosas esenciales del cristianismo que debemos transmitirle a nuestros hijos. Aún ateos famosos reconocen que las verdades esenciales del cristianismo son buenas para la sociedad, aunque no quieren nada con Dios. Aún si un hijo de Dios no convence de pecado al mundo porque le es imposible, pero razona correctamente, aún el mundo deberá reconocer que tiene sentido lo que dice. Mucha gente no le importa, pero es importante. Los jóvenes de hoy van a gobernar mañana. ¿Cómo nos va a ir? Lo bueno que ya no voy a estar yo. Dice, Cristo, ven ya. Nuestros hijos, bien instruidos en el razonamiento y en la verdad, pueden hacer una enorme diferencia en lo que va a venir. Las generaciones jóvenes están perdidas, más que nunca antes en la historia de la humanidad. Nuestros hijos pueden ser una enorme diferencia, pero empieza aquí en la casa, empieza en la congregación. Tú no sabes a dónde va a llevar Dios a tu hijo. ¿Cuántos de aquí harán cambios en el futuro porque saben reconocer la verdad? Eso queda en manos de Dios.
Pero créeme, se necesita mucho a los hombres y mujeres que no nada más conocen la verdad, sino que saben defenderla, que saben explicar por qué algo es falso. Son muy necesarios. Tiene que empezar por los padres, transmitirlo a los hijos. Nos libraremos nosotros de la idolatría y ayudaremos a nuestros hijos a ser librados de la idolatría. Necesitamos a Dios. Papás, hoy en nuestro día nos toca que nos celebren como varones valientes y esforzados. Medita en eso. ¿Qué oyen tus hijos? ¿Qué ven tus hijos? ¿Cómo piensan tus hijos? Debe ser la máxima prioridad. Ahí está todo lo que debemos hacer para avanzar. Si no entiendes cómo razonan, cómo piensan, vas a estar dando golpes al aire, tratando de ayudar sin comprender lo que ellos están pensando. Pero si logras entender cómo razonan, vas a poder saber cómo instruirlos. Habla con ellos, aunque estés bien cansado. Juega con ellos. Diviértete con ellos. No somos policías. Sí, a los papás nos toca mucho ser como el policía. Señor policía, aquí está el ladrón. ¿Y qué tiene que hacer el policía con el ladrón? Llevarlo a la cárcel, ¿verdad? Cuando viene el policía, el ladrón huye. Y así pasa con nuestros hijos. No hagamos eso. Dios no hace eso con nosotros. Acerquémonos a nuestros hijos. Hoy es un muy buen día para aprovecharlo. Sí, toca que celebren a los papás, pero aprovéchalo para pasar con tus hijos. Cuando llegues cansado del trabajo, acuérdate, tenemos este mandato. Señor, danos las fuerzas para convivir con nuestros hijos. La capacidad para controlarme a mí, mi cansancio, y tener la energía para estar con mis hijos. La capacidad para planear los días de manera que podamos estar con nuestros hijos. La capacidad de tomarnos unas vacaciones aunque no nos vayamos a una playa exótica, pero para pasar tiempo con nuestros hijos. Tus hijos te necesitan, papá. Y Dios te ha mandado que les enseñes, así que no hay excusa. Vamos a orar, Señor. Te damos muchas gracias por tus misericordias. Tu palabra dice que son nuevas cada mañana. Y eso es una excelente noticia porque todos los días pecamos. Habríamos agotado tu misericordia, Señor. Pero tus misericordias son nuevas cada mañana. Tú das fuerza al débil y al cansado. Tú das fuerza, Señor, al que ha sido derrotado. Tú eres el que nos da una nueva oportunidad. Tú eres quien nos levanta y nos sostiene para que sigamos peleando la buena batalla. Muchos de nosotros hemos cometido errores, algunos muy graves. Pero, Señor, sabemos que nada escapa a tu soberana voluntad. Aun que en mi maldad hice cosas que no debía haber hecho, en tu providencia, Señor, permitiste que lo hiciera con un propósito. Ayúdame, Señor, a cambiar, a ser el padre que debo de ser. Sé que no será un cambio instantáneo, es gradual como la santidad, pero dame la sabiduría para conocer a cada uno de mis hijos, para hablarle a cada uno de mis hijos según su manera de ser, su manera de pensar, su personalidad. Enséñame, Señor, a ser útil a mis hijos, a explicar la manera correcta de hacer las cosas con gracia, de una manera simple. Dame paciencia, Señor, para poder explicarle como corresponde cuáles son los problemas del mundo. Poder explicarle de una forma razonable, de manera que pueda comprender por qué es falso lo que el mundo ofrece. Enséñame, Señor, a ser un buen ejemplo para ellos. Que no sea solamente de dientes para afuera, sino que puedan ver una correspondencia entre lo que les digo y lo que hago. En medio de todos nuestros errores, te rogamos, Señor,
que nos uses para el bien de nuestros hijos. Que aunque los molestemos y los incomodemos, porque no los dejamos hacer lo que ellos quieren, tú, Señor, les grabes en sus mentes lo que estamos haciendo por ellos, para que quizás un día, cuando estén en problemas y se vean librados, o cuando estén en problemados, puedan entender que nosotros intentamos ayudarles, que hicimos lo que estuvo a nuestro alcance por hacerles entender. Padre, te rogamos que les podamos instruir para que se ahorren muchos problemas, pero según tu soberana voluntad, cada problema que ellos se enfrenten, Señor, confiamos en ti, confiamos en que nos usaste para advertirles, para enseñarles, para exhortarles, para enseñarles a expresar lo que piensan, a defender la realidad, a defenderse con argumentos lógicos, razonables, a lidiar con la presión, o sea, que sepan qué hacer cuando son señalados, cuando tratan de avergonzarlos públicamente, que puedan tener control en su vida, confiando en ti, sabiendo que estamos en la verdad. Concédenos, Padre, a todos los padres, ser un buen ejemplo delante de nuestros hijos, buenos representantes de ti, buenos representantes tuyos, Señor, que puedan conocerte a través de nosotros, a pesar de nuestros errores. Es lo que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Este año vi mucho movimiento por el Día del Padre, que en años anteriores no. Yo me acuerdo que el Día de la Madre todo se llena, ¿verdad? Y el Día del Padre, no. Pero ayer me tocó ver que había mucha preparación. Quizás ya Dios tuvo misericordia de muchos. Tenemos 15 minutos para responder, antes de que se vayan al pori, a celebrar. Ahí va a estar el photobooth, ¿verdad? Que nos llevemos el recuerdo. Padres e hijos, familias. No te vayas sin tomarte la foto. Antes de eso, la sección de preguntas, 15 minutos, está el código QR para que te agregues al grupo de WhatsApp. Hagas tu pregunta directo en el grupo, la responderé conforme vayan llegando. Si no estás en el grupo de WhatsApp, escribe tu pregunta en los comentarios de Facebook o de YouTube. Nuestros hermanos de multimedia lo canalizarán en el grupo de WhatsApp. El tiempo empieza a correr cuando empiezo a leer, ¿verdad? Primera pregunta, dice Carlos, ¿por qué murieron Ananías y Zafira si se encontraban bajo la gracia? Bueno, ellos mintieron o trataron de mentir al Espíritu Santo, fue lo que dijo Pedro, y la paga del pecado es muerte. Ananías y Zafira voluntariamente pecaron, se les dio la oportunidad de arrepentirse y la rechazaron. La pregunta es, ¿por qué murieron si se encontraban bajo la gracia? Bueno, murieron porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero ¿se encontraban bajo la gracia? Esa es la pregunta a responder. De hecho, yo no creo que estaban bajo la gracia. La Biblia advierte con mucha claridad, el trigo y la cizaña crecen juntos. Habrá personas entre nosotros, dice el apóstol Juan, estaban con nosotros, pero se fueron. Su salida sirvió para demostrar que eran de los nuestros. No todo el que se congrega está bajo el pacto de gracia. Así que me parece que no podemos deducir que Ananías y Zafira estaban bajo la gracia, porque la Biblia enseña que la disciplina es para los hijos y la ira es para el que no es hijo. Y si murieron por su pecado, en lugar de ser disciplinados, me parece que nos lleva a la conclusión de que aunque estaban en la iglesia de Jerusalén, no eran parte de la iglesia de Jesucristo. Siguiente, Karen Orozco, al no cumplir con el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu fuerza y alma, ¿es estar en idolatría? Depende. Ninguno de nosotros puede dejar de pecar, ¿verdad? Lo que identifica al cristiano es la constante lucha contra su pecado. La idolatría tiene que ver con no amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas, porque amas más a otra cosa.
Entonces podemos encontrarnos en idolatría cuando en lugar de consagrarnos a Dios, consagramos el tiempo que corresponde a Dios a otra cosa. Entonces, podemos decir, ¿estamos quebrantando el mandamiento de amar al Señor con todo lo que tenemos solo por idolatría? Bueno, sí, porque estás reemplazando lo que corresponde a Dios. Pero no toda ocasión de pecado, como en este caso, podríamos decirlo que estás consciente de la idolatría. Muchas veces tomamos decisiones inconscientemente, pensando que tomamos buenas decisiones, pero estamos quebrantando el mostrar amor sobre todas las cosas. Y no es propiamente una idolatría consciente como la advertencia que se le hace a los israelitas. No estás tratando de seguir el camino espacioso. Muchas veces es ignorancia de nuestra parte. Entonces, sí, aunque es idolatría, porque estás poniendo lo que corresponde a Dios en otra cosa o en otra persona, no es un acto consciente como la advertencia que se le hace a los israelitas de huir de la seducción de esa idolatría, que era imitar las prácticas paganas para obtener lo que quieres. Entonces, en términos generales, todo aquello que recibe el amor que corresponde solo a Dios es idolatría. La distinción es si estás consciente o no, si tu intención fue seguir el camino espacioso o fue solamente ignorancia. Y ahí determinaríamos cuál es el camino a proceder según lo que estás haciendo. Siguiente, Carlos dice, en 1 Timoteo 3:4, requisitos de obispado, dice que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Cómo debería actuar un cristiano si los hijos no son creyentes, tomando en cuenta el versículo anterior? Bueno, se tendría que analizar desde el punto de vista bíblico. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad no implica que son hijos convertidos. ¿Me explico? Como no es responsabilidad del padre convertir a sus hijos, sino que eso depende del decreto soberano de Dios, no me parece bíblico que le demandes a un padre que sus hijos sean convertidos. De hecho, no es lo que dice el texto. Tus hijos pueden ser no regenerados y aún así estar sujetos con toda honestidad. ¿Por qué? Porque fueron instruidos en los valores cristianos, aunque ellos mismos no sean cristianos. La rebeldía no es, digamos, meramente resultado de no conocer a Dios. Es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces tenemos que tener clara esta división. ¿La rebeldía puede ser controlada en nuestros hijos a pesar de que sean incrédulos? Sí. ¿Pueden ser hijos sujetos a pesar de que no son cristianos? Sí. Y si te fijas, ahí sí tiene que ver con los padres. La crianza y la educación que recibieron sus hijos, independientemente de si son cristianos o no. Pero puede haber casos donde la negligencia de este hombre, una mala exposición del Evangelio porque no vive el Evangelio como corresponde, haya provocado que sus hijos desprecien el mal Evangelio que vieron en su padre. Y entonces no estaría calificado para servir a la iglesia. Porque dice la Escritura, si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? Las cosas de Dios. Entonces tenemos que determinar si este hombre, debido a su negligencia, provocó que sus hijos estén descarriados, entonces no es apto para el oficio. Pero si este hombre se esforzó, hizo todo lo que pudo bíblicamente por instruir a sus hijos y sus hijos aún así decidieron no seguir al Señor, no puedes reprochárselo. Ahí está Samuel. ¿Qué pasó con los hijos de Samuel? Descarriados, a pesar de la rectitud de Samuel. Eso es prueba que el hecho de que el padre sea cristiano o sea de Dios no garantiza que los hijos lo van a hacer. Se dice claramente, y el propio Samuel reconoce que sus hijos tienen una mala reputación, pero Samuel dijo delante de todos, a alguien le debo algo, alguien me tiene que acusar, y nadie lo acusó de nada a pesar de que sus hijos eran malvados. Me parece que ahí está el ejemplo. Puede haber un hombre recto que haya instruido a sus hijos correctamente y al mismo tiempo sus hijos no quieran nada con Dios. Siguiente. Eugenia Liva dice, mi vecino que es cristiano reprendió a su hijo por escuchar música mundana. Su hijo en ira salió y se ahorcó. ¿Fue la provocación de su padre que lo llevó a decidir de esa manera o el suicidio está en su mente y solo necesitaba un detonante? Bendiciones desde Bolivia. Mira, haría falta mucha más información para poder decir o aproximarme quizás a lo que realmente sucedió. Por eso quiero ser cuidadoso en esto. El solo hecho de que a su hijo lo hayan regañado por escuchar música mundana no es una justificante para quitarse la vida. Eso refleja un problema mayor de fondo. Ahora,
Si este hombre cristiano le prohíbe a su hijo escuchar música mundana, tiene que proveer buenas razones para hacerlo. No podemos calificar la música en mundana o cristiana, porque ni ha nacido de nuevo, ni nada de eso. Lo que filtramos es cuáles son las emociones que provoca, qué es lo que la letra incita a los que la escuchan. Y entonces podemos decir, no es algo adecuado para que lo escuches. Aunque al mismo tiempo puedes reconocer que tiene un ritmo muy pegajoso, ¿verdad? Hay música con pésima letra, pero con muy buen ritmo. Y que dice, oye, es que está... Ah, no, pero dice cosas feas, si te sientes culpable. No, espérame, no vas a negar una cosa por la otra. Hay música que puede ser muy agradable, que transmite, sin conocer la letra, te transmite emociones positivas y luego escuchas lo que dicen y dices, ah, caray, no la voy a escuchar por lo que dice, pero no niego que sea buena música. Puede haber músicos muy talentosos que realmente hacen algo impresionante con una letra pésima, ¿verdad? Y dices, bueno, pues me deleito con la música y hago a un lado la letra. Entonces no podemos llegar al extremo de decir, música del mundo. Esa división no corresponde como tal. Por ejemplo, ponte a escuchar música clásica. Algunas piezas que te llevan a sentir como temor y luego como que ansiedad y luego alivio. Dices, ¿es el diablo? No, son las emociones. Y la música tiene la capacidad de mover las emociones. Tienes que canalizarlas de manera correcta. Pero en el caso de creo yo que el cristiano tiene que aprender a explicar a su hijo por qué está mal las cosas. ¿Cuál es el razonamiento que te lleva a concluir que es algo indebido, no solamente una prohibición? Y quizás eso sea un detonante en la educación de este niño con problemas de fondo mayores que lo llevan a buscar una salida fácil. ¿Cómo es que este hijo concluye que lo mejor que puede hacer es quitarse la vida si vive en un hogar donde su padre es cristiano? Me parece, no responsabilizo al padre, ¿verdad? Pero me parece que hay muchas cosas de fondo que están funcionando mal. Que este hijo razona completamente como el mundo lo hace. O que haya tenido un problema biológico, ¿verdad? Que tenga un problema químico en su cuerpo que lo lleva a esa situación y no haya sido identificado. Por eso puede haber muchísimas opciones. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos que no solamente ponemos prohibiciones, sino que les enseñamos a pensar, a razonar para que entiendan por qué está prohibido, aunque no les guste. Siguiente. Lisbeth dice, buenas tardes, pastor. ¿Están honrando a Dios las mujeres que deciden no trabajar para encargarse ellas de la crianza de sus hijos y evitar que no reciban enseñanza incorrecta por personas que podrían cuidarlos, pero no tienen como base la palabra de Dios? No, no siempre. Mira, hay una edad en la que los hijos necesitan indispensablemente a su madre. Y creo yo, y lo veo en la Escritura, las mujeres que pretendan honrar a Dios harán todo lo posible por estar con sus hijos en esos periodos, en esas edades, donde necesariamente tienen que ser educados por su madre. ¿Sacrificarán su carrera? Sí, y me parece que es lo correcto. Ya podrán retomar después, porque los hijos crecen y ya no necesitan a su mamá tan cerca. Si la mamá decide sacrificarse por los hijos, pero en realidad es negligencia porque ya no quiere trabajar, entonces no digas que es por tus hijos, di que no quieres trabajar. No uses a tus hijos como excusa espiritualizando, no, mis hijos me necesitan. Y la señora está en el Facebook todo el día. ¿Me explico? Entonces hay que ver la situación. Sí, el sacrificio por los hijos es algo que debemos hacer. Es en la esencia de tener hijos. Ellos no pidieron venir, ¿verdad? No le dijiste, ¿cómo ves? No, lo trajiste. ¿Qué haces ahora? Te esfuerzas por ayudarlo, por sostenerlo, por enseñarle a enfrentar la vida, que un día va a estar él solo. Ese es nuestro enfoque. No vienen a hacernos felices, no vienen a completar nuestras vidas, no vienen a ser mujeres plenas porque ya tienen hijos. Eso es egoísmo y es pecado. Los traemos para enseñarlos, instruirlos en el camino del Señor, ayudarles en su vida, que sean hombres y mujeres de bien. Y eso implica sacrificio. Siguiente, Justo Ramírez. Si el padre divorciado no se responsabiliza de sus hijos, ¿es correcto que los abuelos tomen su papel? Sí y no. No se puede reemplazar a un papá. Un abuelo nunca va a ser un padre, porque aunque tenga todo el amor y toda la intención, no es el padre de su nieto. Por supuesto que puede ayudar. De hecho, lo hablamos cuando tocamos el tema de divorcio y familias fracturadas. Toda la congregación tiene una responsabilidad con aquellos niños que no tienen una figura paterna en su casa.
porque tienen que saber qué es un hombre. Y eso lo van a ver en la iglesia, lo van a ver con los que sirven, lo van a ver con los hermanos en Cristo, lo van a ver con los tíos, con los abuelos. Alguien tiene que mostrarle qué es un hombre, porque no tiene un padre que se lo enseñe. Y sí, los abuelos, cuando tienen cerca a los nietos, pueden ser la figura paterna que sus hijos necesitan, sus nietos necesitan, pero nunca podrán reemplazar a su padre. Hacemos como abuelos, ya veré cómo Dios me permite a mí, hacemos lo que podemos por enseñarle a nuestros nietos qué es ser un hombre, qué es un padre, aunque de forma muy limitada, pero si tenemos la oportunidad de hacerlo hay que tomarla. Siguiente, Carol Aquino, si el padre no es cristiano y la madre sí, le permite a los hijos hacer cosas que ella no está de acuerdo, ¿aún así debo someterme a lo que él deje hacer a mis hijos? Pues mira, bíblicamente es muy complejo. Dice la Biblia que las mujeres se someten a sus maridos, pero también dice que obedecemos a Dios antes que a los hombres. Entonces, la mujer honrará a su marido mientras no se le demande hacer algo contrario a la Escritura. Y aquí es donde se pone difícil, porque cuando se trata de la educación, la parte no cristiana no va a tener ningún criterio. No tiene ni siquiera que definir qué es bueno o qué es malo, va a hacer lo que mejor le parezca. Y es capaz de entregar a sus hijos a la peor de las idolatrías. Ni siquiera está consciente del peligro porque él mismo es un idólatra. Pero la parte cristiana reconocerá el problema. Entonces, el camino a seguir ahí no es fácil. Tienes que acudir a Dios, tienes que buscar sabiduría, tratar de persuadir, hacerle ver a tu esposo por qué está mal. No simplemente decirle, eso es pecado y la Biblia lo prohíbe. Eso no es un razonamiento. Tienes que hacerle ver cuál es el problema, cuáles son las consecuencias, rogarle al Señor tu Dios que te dé gracia para que ese hombre comprenda, aunque no haya venido a Cristo, comprenda cuál es el problema y piense en el bien de sus hijos. Es un camino difícil, no siempre funciona, pero es el camino que debes de seguir. Mientras no te pida a ti que hagas algo contrario a la Escritura, la Biblia dice que tienes que permanecer sujeta, porque quizás por tu comportamiento, dice la Escritura, por medio de ti, Él llegue a conocer a Dios. Cuando se trata de los hijos, tú prepárate, mujer, razona, explica y luego ve con tu esposo y trata de hacerlo razonar, por si acaso Dios tiene misericordia. Pero es un asunto delicado, por eso la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Pero bueno, si fuimos alcanzados, si ya estábamos casados, bueno, así fue como le plació a Dios, pero líbrense de todos esos problemas. No se casen en yugo desigual. Siguiente. Dice, no, esta ya la leí. Esta también. Dice Son Medina, los cristianos deben esforzarse por procrear, dando por sentada la responsabilidad bíblica implícita. ¿Es pecado no tener hijos a voluntad? ¿Hijos a voluntad? O según la voluntad de Dios, porque hay quienes no tienen la voluntad y sí fue la voluntad de Dios. Mira, el mandato dicen, sed fructíferos y multiplicaos y llenad la tierra. No debe ser así como literal, ¿verdad? Cada quien hace su parte y aquí hay una mezcla. Somos llamados a ser buenos administradores, ¿verdad? No estamos llamados a tener todos los hijos que físicamente puedas tener. Tienes que encontrar un balance. Ahora, ¿por qué razón una pareja cristiana no querría tener hijos? Eso es lo que se tiene que examinar. Pueden ser por motivos egoístas. Yo no quiero tener hijos porque es mucho problema. Eso es egoísmo. Yo no quiero tener hijos porque ya no voy a poder sostenerlos. Bueno, eso es debatible. ¿Por qué no quieren tener hijos? Nuestros jóvenes, en nuestra cultura, cada vez tardan más tiempo en tener hijos porque quieren disfrutar su vida. No quieren sacrificarse, no quieren dejar de pensar en sí mismos. Piensan en su carrera profesional, piensan en su casa, en su carro, en su tranquilidad y no quieren sacrificarse. Eso es pecado para un cristiano, porque estás anteponiéndote a ti. En lugar de decir, voy a traer a alguien al mundo y lo voy a instruir en el camino de Dios y lo voy a hacer todo lo que pueda para que en mí vea al Señor y que pueda ser un buen ejemplo y una buena influencia en la sociedad, eso es una noble tarea y un noble deseo, respaldado por la Escritura. Pero implica negarte a ti mismo. Cuando la pareja decide no tener hijos por amor propio, me parece que está pecando.
Entonces se tienen que examinar bien las razones y las causas y el control, ¿verdad? ¿Quién de aquí quién de aquí deseaba tener 5 hijos antes de tenerlos? Nadie. 1, 2. Digo, porque mi esposa sí quería muchos hijos. Yo no tenía tanta fe. Bueno, ¿quién dijo 3 antes de tenerlos? O ya los dicen 2 o 1, pues es lo normal, ¿verdad? Bueno, ¿quién cambió de opinión después del primero? Ya levantaron manos ahí atrás. ¿Por qué? Porque es muy difícil tener hijos. Si los quieres tener bíblicamente hablando, ¿verdad? ¿Y cómo le hacía mi abuela con 12, verdad? 12 hijos. Una vez le preguntamos a una señora, pues entre ellos solo se cuidan, ¿verdad? Ya nomás es de que tengas unos grandecitos y ahí les vas encargando a los más chiquitos. Pues así que fácil. Pero si quieres tener una paternidad o maternidad bíblica, es un trabajo duro, es un sacrificio fuerte. Entonces dices, bueno, y tengo que tener un balance. Quiero 10 hijos, pero no puedo sostener 10 hijos. No voy a poder atender a 10 hijos. Bueno, 5. Y cuando ya tienes 2, dices, ¡ay! Se me hace que 5 tampoco. Y ahí le vas, ¿verdad? Y que yo he visto parejas cristianas que tienen 7 en otros países, primermundistas. Hay que orar por sabiduría, ser buen administrador y al mismo tiempo no pensar nada más en mí mismo, ¿verdad? Sino en los hijos que Dios me permita tener. Y ya Dios mostrará su voluntad. Bueno, es todo. Muchas gracias a todos por su atención.